Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nagman. Sí, amigos, regresamos y continuamos con la historia de esta pareja. No se olviden que aquí en el canal ustedes pueden encontrar una lista de reproducción en la cual pueden escuchar la primera parte del libro, porque ya vamos casi en la mitad del libro, así que si aún no lo han visto, en la descripción les dejo el link para que ustedes puedan ver en dónde nos quedamos. Así que bueno, vayan a verlo. En la descripción les dejo el link. Así que bueno, diciendo esto, comenzamos con el video. Voy a ir contigo, dijo Mac, e inmediatamente lo siguió. ¿Tienes miedo de que desaparezca? Nan dijo. Tengo miedo de que te caigas del barco y nadie te vea. Serás un fantasma del mar, dijo Mag en broma. Nan levantó una leve sonrisa y luego se dirigió a la popa para que la brisa del mar sacara el humo del cigarrillo del barco para no molestar a los demás. Mag se quedó quieto, un poco más lejos para que no lo golpee el humo. Mag mira el tatuaje de su nombre en la mano de Nan, quien está usando esa mano para sacar su cigarrillo. ¿Qué es lo que estás mirando?, preguntó Nan, antes de seguir la mirada de Mag hasta su mano. Está bien, dijo Nan, porque la parte del tatuaje todavía estaba roja, pero han pasado varios días. Después de verlo todavía no quiero creerlo, dijo Mag. Soy adicto a los tatuajes. Froto un poco de agua y luego borra. Mag frunció el ceño. Lo digo en serio, me estás molestando, dijo Mag. Nan se rió suavemente en su garganta y exhaló el humo del cigarrillo hacia el otro lado. ¿De qué hablas en serio? Mis manos son mis manos. Además lo decidí. Nadie puede tenerme, dijo Nan. Aunque sus palabras parecieron un poco duras, pero también hicieron que el corazón de Max se acelerara. Sí, respondió Mag, y luego habló un poco más sobre el programa de viajes. Mag lo invita a tomar una foto. Nan también acepta tomarse una foto, porque vio que estaba cerca del muelle, al lado de Conlatán. Los amigos de Mag bajaron alegremente y tomaron fotografías de la vista. Nan dijo que los traería nuevamente para tomar fotografías en el puente, pero ahora quería llevarlos primero al alojamiento. Cuando salieron del puente, On les pidió que se estacionaran debajo del puente para tomar fotos, porque también hay un mirador. Nan fue al parque y los amigos de Max salieron a tomar fotos. Tomémonos una foto juntos, sonó la voz de Danny. Entonces Mac invitó a Nan a tomarse una foto con sus amigos en el letrero del puente City Lantan. Jerry entró y se paró junto a Nan, fingiendo abrazarlo del brazo para tomarse una foto. Pero Nan empujó a Mac para que se parara frente a él. Luego levantó ambos brazos para abrazar a Mac. Mac se giró para mirarlo levemente. Al ver que Jerry estaba allí de pie con el ceño fruncido, levantó una sonrisa. Luego se inclinó contra Nan. Lo tomó del brazo y lo abrazó también. Nan apoyó la barbilla en el hombro de Mag. Danny trajo un trípode, así que cronometró el tiempo y corrió para unirse a todos. Busquemos el almuerzo primero. Entonces después vayamos al alojamiento, sugirió On, y todos estuvieron de acuerdo, porque ya tenían hambre. Mike revisó restaurantes deliciosos hasta que eligieron un restaurante junto al mar. Le dio a Nan para que mirara la ubicación. En realidad, este lugar es adecuado para familias o personas que quieren estar más relajadas. No pensé que ustedes quisieran hacer un viaje como este. Muchas actividades, dijo Nan, mientras esperaba su comida. Solo queremos venir y relajar nuestro cerebro, tal vez bucear y ver la vista, pero el objetivo principal es descansar. Es hora de ir a otro lugar, dijo Danny. Nan arqueó la ceja y luego miró a Mag, porque Mag le había dicho que él también iba a otro lugar. Vamos a Phuket, dijo Mag en tailandés. ¿De verdad? Nan preguntó brevemente.
Mag estaba un poco avergonzado. No puedo ir contigo, hice una cita. Tengo que hablar sobre los planes para construir la tienda de campaña para el coche. Hice una cita con el arquitecto, respondió Nan, porque no sabía que iban a ir a Phuket. Así que concerté una cita para el trabajo. El rostro de Mag estaba ligeramente tenso. Te dije que le dijeras, dijo On. 2 días, dijo Nan. Mag lo miró con curiosidad. Te dejaré salir con tus amigos 2 días. ¿Y tú? Preguntó Mag. Voy a regresar primero. Luego podrás seguirme, dijo Nan. Nan sabía que su amante quería irse de viaje con sus amigos. Pero quiero que vengas conmigo, dijo Mag. Los amigos lo miraban. ¿De qué están hablando ellos dos? Pero antes de que pudieran preguntar algo, primero sirvieron la comida. Come primero, hablaremos después, dijo Nan. Y Mag asintió antes de sentarse a comer con sus amigos, con una expresión no tan buena. Jonathan le susurró a On. On le dijo que Nan no podía viajar con ellos a Phuket. Cuando terminaron de almorzar, todos subieron al auto y continuaron hasta el alojamiento que On ya había reservado. El alojamiento está en la playa. La zona que eligió On es una casa en la parte trasera, frente al mar. El restaurante de alojamiento también está al lado de la playa. Aquí está la llave de la habitación. On les dio las llaves. Una para Nan con Mag. On y Jonathan. Danny va a dormir con Frank. Jeff va a dormir con Jerry. El equipo llevó a las 8 personas a caminar hasta la casa. Mag y Nan no se hablaron durante ese tiempo. Se ayudaron mutuamente a llevar sus maletas a sus propias casas. Desempaca las cosas y descansa. A las 4 de la tarde nos reunimos en las sillas alrededor de la playa, dijo On, señalando las sillas. Todos respondieron y luego se separaron para ir a sus habitaciones. Nan llamó Mag inmediatamente al entrar a la casa y cerrar la puerta. Nan se sentó en el borde de la cama y miró a Mag. Si me lo hubieras dicho desde el principio, podría pasar tiempo contigo, pero recién me lo dices. Yo no puedo cancelar. Lo entiendes, ¿verdad? Dijo Nan con dureza. Me olvidé pensar en eso, dijo Mag. ¿Puedo volver contigo? Dijo Mag. En este asunto, Mag admitió que estaba un poco equivocado. Sé que quieres seguir saliendo con tus amigos, y no diré nada si quieres ir, pero solo me quedaré 2 noches y 3 días. Luego voy a regresar a Bangkok. ¿Está bien? Pero Nan no quería forzar a Mag, porque estos días Nan quería cambiar y creer que debería darle algo de libertad a Mag. Pero estás enojado, dijo Mag, porque Nan ha estado callado desde que salió del restaurante. No estoy enojado, pero admito que estoy frustrado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Dijo Nan. Luego Mag se sentó junto a su amante. Lo siento, estaba pensando demasiado, dijo Mag. Mag no estaba acostumbrado a sentarse con Nan tan en serio, porque la mayor parte del tiempo a Nan le gusta molestarlo a Mag. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye.